Es el paso final para la esperada electrificación de la línea, pero puede ser el más complicado de gestionar y para los usuarios. La electrificación de la Zaragoza-Teruel-Sagunto sufrirá un corte del tráfico ferroviario desde el 17 de febrero durante 9 meses. Y te cuento los detalles en este vídeo. Renfe ha anunciado un servicio sustitutivo con autocares, microbuses y VTC para llegar a los pueblos durante los 9 meses que durarán las afecciones por obras en la línea que une Zaragoza, Teruel y Sagunto por la fase final de la modernización de esta infraestructura, que obliga a suspender el servicio desde ese citado 17 de febrero, lo que se traducirá en un servicio alternativo por carretera que alargará el viaje entre 20 y 40 minutos y que se prolongarán hasta mediados de noviembre si no hay imprevistos. Un plazo estimado por el Adif para acometer la tan esperada electrificación, siendo el paso final de las largas obras que se llevan acometiendo en este corredor para ponerlo al día. A pesar de su gran inconveniente, el cierre temporal de esta línea es imprescindible para que las obras puedan desarrollarse con normalidad y eficiencia, ya que se debe actuar en 19 túneles y 45 pasos superiores a lo largo del recorrido entre Zaragoza y Sagunto. Se rebajará la cota de la vía para poder instalar la catenaria y adaptarse al nuevo gálibo, aunque en dos de los túneles situados entre Encinacorba y Villarreal de Huerva, ambos con menos de 100 metros de longitud, se optará directamente por reconvertirlos en trincheras, obras por tanto de gran calado y complejidad que se hacían incompatibles con los tráficos ferroviarios y que supondrán una inversión de 119,6 millones de euros. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Los 8 trenes diarios de Renfe que circulan ahora por ella serán sustituidos por autobuses, microbuses y vehículos de transporte con conductor o VTC en función del destino, lo que implicará hacer transbordos a los que pretendan viajar a los 9 pueblos situados entre Calamocha y Cariñena. Además, para lograr la máxima eficacia posible respecto a los servicios y horarios actuales del tren, 8 autocares de gran capacidad harán cada día el trayecto completo entre Zaragoza y Valencia y viceversa, aunque los viajeros tendrán que proseguir en un microbús para poder llegar a las localidades de Villarreal de Huerva, Villadoz, Bedules, Villahermosa, Ferreruela, Cuenca Buena, Leago y Navarrete, mientras que en el caso de Encinacorba tendrán a su disposición un VTC que hará el trayecto hasta Cariñena. Hablamos de un total de más de 4.500 servicios que deberían circular en los próximos 9 meses sustituyendo a los ferroviarios, lo que conllevará a la modificación de los horarios y la prolongación de los tiempos de viaje. Renfe ha intentado respetar como punto de salida y llegada de los autobuses las propias estaciones de tren, pero en 24 de las 31 localidades de la línea se han establecido otras paradas más adecuadas para los autobuses con el objetivo de optimizar el servicio que se ofrece a los viajeros. Todo esto hace que si los plazos se respetan y no hay contratiempos, el tráfico no se podrá restablecer hasta finales de año, aunque si añadimos pruebas y demás es posible que los trenes que usen la nueva catenaria no puedan hacerlo hasta ya el 2026. Esto incluiría el tan esperado al vía directo entre Teruel y Madrid, anunciado hace varios meses, y que con estos trabajos y sus plazos, todo hace indicar que será muy difícil que pueda ponerse en servicio dentro del 2025 y habrá que esperar al próximo año. Sea como sea, y a pesar de las molestias que se ocasionarán durante estos próximos 9 meses, será el último capítulo de unas obras muy complejas y que pondrán al fin a esta línea en el siglo XXI tras demasiados años sin apenas inversiones y que la habían dejado como una de las más vetustas de nuestra red, algo que permitirá en el futuro sea potenciada como eje clave entre el Cantábrico y el Mediterráneo, por lo que estaremos muy atentos al devenir de estos trabajos y a las futuras novedades que se anuncien. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.